Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos crear una clase que se llame persona, tal y como la tenemos acá. Clase llamada persona. Vean que algo muy sencillo. Tenemos el nombre, apellido, el ID y la edad. Eso es lo que puede identificar a una persona. Luego tenemos el constructor, algo muy básico. Tenemos las funciones set para cada uno de los miembros de datos y las funciones get. Muy sencillo. Aquí tenemos pues las implementaciones de cada una. Lo único aquí a observar es que, por ejemplo, cuando definimos el constructor, pues utilizamos las funciones set propiamente, y las funciones set son estas de acá, ¿no? Algo muy simple, muy sencillo. Entonces nada, lo tenemos listo. Aquí están las funciones get y esto es básicamente la implementación de la clase persona. No hay ningún problema. Pero también queremos crear una clase que identifique a objetos del tipo estudiante. Entonces, lo mismo. Tenemos aquí la clase estudiante, también su constructor, y vamos a entender que a un estudiante lo identifica también el nombre, el apellido, el ID y la edad, pero además lo identifica un ID de estudiante. Claro, también podría ser la carrera que estudia, los años que lleva estudiando, la cantidad de clases que, bueno, etcétera. Podría ser, ¿no? Pero en este caso, para mantener simple, identificamos una nueva característica que es ID estudiante. Entonces vean que los miembros de datos son exactamente los mismos que el de las personas, pero con una característica agregada, que sería ID de estudiante, ¿no? Por tanto, creamos su función respectiva y la implementación de estudiante es exactamente la misma que persona. Vean, es muy idéntica, de hecho es exactamente la misma, con excepción de, obviamente, el método, por ejemplo, setID estudiante, porque eso es específico del estudiante, y el método getID estudiante, porque este método también es estudiante. Entonces, si nosotros quisiéramos compilar esta clase, pues obsérvese que yo estoy ahí compilando persona.cpp, main.cpp y estudiante.cpp. Lo compilo y no hay ningún error. Así que veamos qué hay implementado en el main. En la aplicación tenemos algo muy sencillo. Lo primero a observar aquí es que las dos librerías se han incluido, perdón, las dos clases, la clase persona y la clase estudiante. Y hemos creado un objeto del tipo persona, ¿ok? Y mandamos a imprimir aquí, soy una persona, mi nombre es, y mandamos a extraer el nombre, ¿ok? Y luego creamos un objeto del tipo estudiante. Mandamos a imprimir, soy un estudiante, y mi nombre es, y bueno, mandamos a llamar el nombre getNombre, perdón, del objeto estudiante. Entonces, si nosotros compilamos y ejecutamos esto, no va a haber ningún problema. Vean que funciona exactamente, ¿no? Soy una persona y mi nombre es Johan, y soy una persona y mi nombre es Joseph, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Todo funciona perfectamente. Hemos trabajado las dos clases por separado, lo hemos unido en nuestro programa principal main, todo funciona perfectamente. Pero vean que aquí hay un detalle de implementación muy pequeño, pero a la vez muy importante. Por ejemplo, nosotros observamos que la clase persona tiene exactamente los mismos 4 miembros y exactamente las mismas 8 funciones miembros que la clase estudiante. Miren, 4 y estas 4 con estas 4 funciones miembros que son 8. Son exactamente lo mismo. Entonces nos preguntamos, ¿habrá alguna forma, vamos a decirlo así, de reutilizar el código que tenemos en la clase persona para no volverlo a escribir en la clase estudiante? Y la respuesta es que sí. La respuesta es pensando en la relación que existe entre una persona y un estudiante. Veamos a qué me refiero. Cuando nosotros hablamos en términos prácticos de una persona, nos referimos a cualquier tipo de persona, a una persona que puede ser estudiante, una persona que no puede ser estudiante, una persona que puede ser trabajadora, nos podríamos referir a un político, a un mecánico, a un ejecutivo, etcétera. Todos ellos son personas, pero con categorías diferentes. Cuando nosotros nos referimos a un estudiante, automáticamente apuntamos que ese estudiante es una persona. Entonces aquí viene, como quien dice, una estructura jerárquica, ¿ok? Nos ponemos a analizar, una persona es algo muy general que en cierto sentido está por encima, ¿ok? Está técnicamente por encima, vamos a decir que aquí sería básicamente la estructura de una persona y por aquí abajo pues estaría la estructura de un estudiante. Entonces este estudiante básicamente podríamos decir que hereda o está viendo las características de una persona. Y por aquí podríamos tener empleados, por ejemplo, o políticos, ¿sí? Por aquí podríamos tener, una clase que se llame políticos, una clase que se llame maestro, y nosotros vamos a entender que esa clase o esos objetos, en cierto sentido, van a estar viendo a la clase grande o a la clase padre llamada persona. ¿Por qué? Porque un político tiene un nombre, un político tiene un ID, un político tiene una edad, un político tiene un apellido, un maestro también.
un estudiante también. Entonces básicamente aquí viene lo que conocemos como clases derivadas. En una clase derivada básicamente nosotros tenemos una clase padre, que es este caso, y tenemos una o varias clases que dependen clase padre, que básicamente nos van a permitir ahorrar código, pero eso por un lado, pero por otro nos van a dar un sentido lógico a todo nuestro programa, porque nos va a dar una estructura. Por ejemplo, veámoslo con un caso bastante práctico. Yo ya sé que esto y estas características definen a una persona, ¿sí? Entonces miren, en lugar de implementar todo desde cero como hicimos aquí, como yo hice aquí, ¿verdad? Con la clase estudiante, entonces yo le voy a decir aquí, bueno, quiero que esta herede de la parte pública, quiero que herede, ¿de dónde? Bueno, de persona, ¿sí? Entonces ahí le indico que herede todo lo que está en la parte pública de persona. Entonces para ello yo tengo que incluir aquí, numeral include persona.hpp. ¿Sí? Vean qué interesante. Estamos indicando que de la parte pública de persona, le estamos indicando a la clase estudiante que de la parte pública de persona herede todo. ¿Qué es lo que está en la parte pública de persona? Pues está propiamente el constructor y están estas 8 funciones miembro. Por tanto, yo aquí, en estudiante, yo ya me puedo ahorrar esto. Yo ya me puedo ahorrar toda esta sección de código porque ya sería innecesario, porque lo hereda directamente y me ahorro esto. Además, me puedo ahorrar esta parte de aquí. Puedo eliminar y lo puedo dejar de esta forma. Ya vamos a ver que aquí hay un detallito con esta parte privada que acabo de borrar. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Y lo único que voy a hacer es crear de forma específica lo que me define a un estudiante. ¿Y qué me define a un estudiante? Bueno, el ID de estudiante para nuestro ejemplo muy básico, ¿no? Así que creo su función get, su función set, y su función get, al igual que el constructor. Miren qué sencillo. Guardando, ahora en la implementación, pues me voy a ahorrar todas estas líneas de código. ¿Por qué? Porque estas líneas de código están implementadas en la clase base. Todo esto me lo ahorro también. Y lo único que digo acá, y observen, es que le voy a decir, bueno, 2 puntos, y quiero que me mandes a llamar al constructor de la clase base. ¿Cómo se llama el constructor? Persona. Quiero enviarle como parámetro todos estos mismos parámetros, porque los parámetros que recibe el estudiante son exactamente los mismos que recibe la persona, ¿sí? Para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, miren, lo mando a llamar. Podría, bueno, perdón, aquí ya no sería const, sino que aquí sería enviar el parámetro. Aquí sería enviar el parámetro. Bien, y aquí también. Entonces, vean qué interesante con lo que estamos haciendo aquí. Voy a dar un salto de línea para que se mire mejor. Aquí. Vean que nosotros estamos construyendo un estudiante a través del constructor persona. ¿Cómo? Enviándoles los parámetros que recibe el constructor estudiante. O sea, estos parámetros que recibe el constructor de estudiante, se lo enviamos a la persona, constructor de persona. Esto de aquí pues ya no nos serviría, lo borramos. Y miren que ahora nuestro archivo estudiante queda mucho más limpio, mucho más sencillo, más corto. Estamos reutilizando código y ya quedaría suficiente. Vamos a ver el main. Vean que el main no cambió absolutamente nada, todo funciona. Vamos a ver si es cierto. Vamos a compilar y vemos que nos da un error y nos dice que es redefinición de clase persona. Bueno, este error es muy típico cuando empezamos a trabajar con más archivos clase y sobre todo con herencia. Entonces, para evitar eso vamos a hacer esta macro. Vamos a decir si no def no está definido lo que es persona, entonces vamos a definirla. Fine. Y voy a cerrar aquí and if. ¿Ok? Exactamente lo mismo voy a hacer con estudiante. No nos va a estar dando ese error. Si no def estudiante, únicamente vamos a definirlo. Define estudiante. Por último cierro aquí. Ahí está. Esto lo que nos permite es que cada archivo solamente se mande a llamar una vez y no nos vaya a dar este error. Miren, ahí está, ya funcionó. Voy a ejecutar main.ex y ahí está, miren, funciona exactamente igual a como lo teníamos, pero ¿qué hemos ganado? Hemos ganado 2 grandes plus. Número 1, vean lo facilito o lo fácil o lo sencillo de leer que queda nuestra clase estudiante,
porque está heredando todo lo que está en la clase persona. Miren, muy fácil. Número 1. Número 2, nos ahorramos de escribir todo el código, porque miren que aquí ya no estoy volviendo a definir todo el código. Ya me ahorré. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es definiendo el código específico de un estudiante, que en este caso era set estudiante, pero también podríamos tener otra característica específica del estudiante, como por ejemplo, vamos a ver, la facultad en la que está, ¿no? En la facultad que estudia. Eso podría ser estudiante. Y miren que la función main sigue funcionando igual. Vean que el estudiante tiene acceso a getNombre, pero getNombre, si analizamos, no está definido dentro de la clase estudiante, no existe. Pero sí existe dentro de la clase persona, o sea que tiene acceso a los miembros de datos públicos de clase persona. ¿Por qué tiene acceso? Porque está heredando, mejor dicho, todas esas características de la clase persona. Bueno, espero que esto haya sido claro y que les haya gustado este pequeño ejemplo. A partir de aquí vamos a ir realizando otros ejercicios, otros ejemplos, mejor dicho, con herencias, y vamos a ir introduciendo otros conceptos importantes como lo son funciones miembros virtuales, clases virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos. Cualquier duda, pues me la dejan saber.